Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos, como siempre. Todo tiene un porqué. ¿Cómo les va, chicas? Muy ¿Qué bien, dicen? muy bien. ¿Todo en orden? Sí, todo bárbaro. Bueno, hoy dos preguntas. ¿Por qué tenemos caries en los dientes y por qué persisten en el tiempo las pinturas rupestres? Pinturas que datan de varios miles de años. ¿Alguna idea? Vamos a arrancar con las pinturas rupestres, ¿eh? Después nos vamos a meter con el tema odontológico. Yo no sé si se consideran pinturas rupestres, pero las líneas de Nazca, que son unas líneas que están en Perú muy lindas, que se ven de arriba, son una cosa que son magníficas y de un nivel de precisión impresionante. Y tienen miles de años. Lo voy a preguntar. Yo lo que quiero saber es si es un mensaje, si está diciendo algo, o es arte nada más. Mirá qué buen ¿Yo con qué buena lo pintaban pregunta. para que esto dure en tanto tiempo? ¿Con qué está hecho eso? ¿Le pusieron arriba barniz? Claro. Yo no sé. Claro, Esa es la gran duda. y si es solo la pintura o el hecho de que estén en general en algún lugar resguardado. Porque tal vez también la condición hace... Sí, eso Claro, seguro, se ¿no? Porque erosiona. si no, no hubiesen durado tanto tiempo. Claro. Bueno, pero vamos a empezar a responder estas preguntas que hacíamos con especialistas. ¿Quién nos visita, chicos? El doctor Marco Antonio Giovanetti. Licenciado en Antropología con especialización en Arqueología, doctor en Ciencias Naturales e investigador adjunto del CONICET, especialista en Arqueología incaica del noroeste argentino. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué Muy dice? bien, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, a ver, primero para ver el porqué tenemos que saber qué es una pintura rupestre, para saber por qué han persistido durante el tiempo, ¿no? Pinturas o grabados rupestres. O grabados. Porque tenemos por un lado aquello que se hace justamente con pintura y otros que se hacen a través de la erosión artificial de la piedra. Esos son los grabados. ¿Qué son? Son expresiones de figuras que los antiguos pobladores a lo largo de todo el planeta, de todo el mundo, dejaron como improntas en sustratos rocosos y que dependiendo de cada lugar, de cada contexto cultural, tiene significados completamente diferentes. Una cosa es lo que podemos llegar a entender del arte rupestre de África y otra bien diferente de América, y a su vez al mismo tiempo tenemos que estar analizando qué diferencias hay de acuerdo a la cronología de cada una. O sea, no es lo mismo una expresión de 2000 años atrás que una de 500 años atrás. Uno a través de la arqueología puede notar esas diferencias y dar explicación a las mismas. Recién Connie decía, ¿es una expresión artística o tiene que ver con el mensaje hacia otras generaciones? Depende. Podríamos llegar a pensar que algunas son expresiones artísticas tal como nosotros consideramos lo que es una expresión artística. Pero muchas, podríamos decir la mayoría, tienen que ver con las cosmovisiones de cada grupo. La expresión artística también tiene que ver con la cosmovisión de cada grupo. Pero hay grupos aborígenes que estaban retratando escenas de cacería, estaban retratando elementos importantes de lo que ellos percibían de la naturaleza, y otros estaban retratando mundos de su propia cosmovisión que a nosotros nos costaría mucho entender. Por ejemplo, lo que es el mundo de la magia para ellos, lo que es el mundo de un hechicero. Hay contextos donde las pinturas y los grabados están muy resguardados, muy al interior de cuevas profundas, que nosotros asumimos que era muy difícil que cualquiera llegara a la misma. O sea, algunos dentro de una sociedad podían ingresar a esos lugares. Y los arqueólogos consideramos que esos podrían llegar a ser contextos de aprendizaje del chamanismo. O sea, las antiguas prácticas de curación, de adivinación y demás que concebían muchos pueblos antiguos, y a los cuales recurrían en el caso de que un grupo tuviera algún tipo de alteración o de problemas o hubiera enfermos en una comunidad. Estos espacios se cree, algunos de estos espacios se cree que eran los contextos donde un maestro enseñaba a un aprendiz. Ahora, ¿cómo sabemos la data? ¿Cómo sabemos de cuándo es ese grabado o esa pintura? Hay varias técnicas. Hay algunas que son directas sobre las mismas pinturas, o sea, microextracciones de pigmentos que pueden llegar a fecharse directamente con un equipo muy sofisticado. En general en Estados Unidos hacen ese tipo de fechados. Y hay otras que se obtienen indirectamente a través de la excavación de los contextos más inmediatos de una cueva o de un alero donde se encuentran estas expresiones. Las excavaciones, por lo general, nos pueden llegar a dar elementos de origen datable, orgánico, donde
uno puede recurrir a la famosa técnica del carbono 14 y a partir de ese fechado, de eso que se encuentra en la excavación, uno puede llegar a asumir que estaba asociado a las expresiones que obtenemos en esos paneles, en esas... ¿Y la más cuevas. antigua conocida? La ¿De qué más fecha antigua, es? bueno, estamos teniendo una serie de cambios porque recientemente, bueno, en la última década en Francia, por ejemplo, se descubre una cueva, unos espeleólogos accidentalmente descubren una cueva que estaba sellada naturalmente, o sea, hubo un derrumbe que tapó por completo la entrada. Lograron ingresar por una fisura muy, muy finita que apenas cabe un cuerpo de costado. Cuando ingresan se dan cuenta que adentro era un museo único de grabados y de pinturas que databan de 30.000 años. Es la cueva de Chauvet, la cual hay una película que es la cueva de los sueños olvidados, que se habrá estrenado hace 4 o 5 años. Esa ha cambiado un poco el panorama acerca de las expresiones rupestres en Europa, que son las mejores estudiadas por el momento y que la asocian directamente con el origen del Homo sapiens, o sea, del ser humano, porque es muy discutido que otras especies no humanas hayan producido pinturas y grabados rupestres. O sea, esa expresión que nosotros decimos que es artística es una característica que surge junto a otros elementos con la aparición del Homo sapiens, con la aparición del hombre. Marco, pero ¿cómo sabían que tenían que buscar ahí? ¿Cómo sabían la misma gente? No. Los Cuando arqueólogos. están investigando, dicen, ¿cómo sé a dónde meterme para No, hay algunas encontrar que son de algo? casualidad. Algunas fueron de casualidad. Cuevas. Algunas, aquí en Argentina, por ejemplo, hay investigadores más viajeros, exploradores de principios del siglo XX, que iban a explorar. Y exploraban muchas cosas, desde plantas, animales, hasta expresiones arqueológicas. Y descubrían, andar, prospectar, llamamos nosotros en arqueología. Hay grupos de investigación que se dedican a eso, al estudio solamente de expresiones rupestres, y lo que hacen es salir al campo, 1 semana, 2 semanas, un mes, estar recorriendo lugares inhóspitos, mirar paneles a lo alto así permanentemente y ver que ahí hay algo que sobresale, se destaca, Y ahí- acercarse y descubrir cosas que a veces están bastante ocultas, difíciles, porque por el paso del tiempo no siempre se ven estas pinturas que, por ejemplo, estamos viendo acá, que son más... Estas, por ejemplo, son de esas cuevas europeas que yo digo donde la preservación es muy clara, eso es imposible no darse Esta es la cuenta. película que hacías referencia hace un ratito. Sí, de La Herzog. Cueva de los Sueños Olvidados. Sí. la de Ahora, Jovet. Marco, por ejemplo, esas que estamos viendo, Sí. ¿están hechas de qué material? O sea, Eso es ¿con qué lo pintura. pintan? Eso es pintura, pigmentos naturales, o sea, para los pigmentos que nosotros usamos en general son industriales. Bueno, esto por supuesto que no son industriales, sino que son pigmentos naturales que se obtenían de distintas fuentes. Por ejemplo, el negro puede obtenerse a través de resinas vegetales o de carbón, mezclado con distintas cosas, con algún aglutinante de grasa de animal o aceites naturales. Eso puede producir una buena pintura que se preserva mucho en el tiempo. Las rojas pueden provenir de vegetales o de unos insectos muy pequeñitos. Acá en América, la cochinilla, por ejemplo, eso molido, ese insecto muy pequeñito se molía y se obtenía un rojo muy intenso. Pinturas de color ocre se obtienen a través de restos minerales, de sedimentos minerales. El rojo también se puede obtener de sedimentos con mucho contenido de hierro. Hay muchas formas de conseguir una pintura especial para que se preserve a lo largo del tiempo. Y después están los grabados, que por supuesto se hacen a través de una técnica de picado, con otros instrumentos de piedra, con punta, bien afilados. Se va golpeando de a poco, a la manera de trabajar como con un cincel, se golpea de a poco y se produce una imagen. O se graba, se erosiona con mucha paciencia, y así queda un buen grabado, de acuerdo a lo que la persona habría querido representar en su momento. Tengo una pregunta porque vemos imágenes de arte rupestre Sí. y todas tienen en común que ninguna tiene como la técnica del escorzo, que en la historia del arte aparecerá mucho después, que es esto de poder poner un cuerpo de frente. Todos están de costado, ¿sí? Están como en 2 dimensiones todas las pinturas. ¿Qué elementos en común tienen el arte rupestre de Sudamérica, Europa, África? ¿Hay cosas en común? A grandes rasgos sí. A grandes rasgos sí. Ahora, si nos metemos
de fondo, en la cosmovisión de cada grupo, ahí entenderíamos que hay diferencias. Pero, por ejemplo, primero las técnicas. Eso es lo más sencillo de decir que tienen en común. Pero después hay algo que tiene que ver con la expresión de elementos que nosotros llamamos naturales. Por ejemplo, animales. A veces figuras geométricas también aparecen representadas, pero ese mundo del contacto con los animales tiene que ver a veces con una cuestión de subsistencia, de estar representando aquello con lo cual estos cazadores-recolectores comían todos los días, guanacos, pongámosle, para la Patagonia, podemos poner muchos más ejemplos, pero además podemos estar pensando que esas concepciones del mundo diferían mucho de las nuestras y su relación con la naturaleza era mucho más cercana de lo que nosotros estamos preparados hoy para relacionarnos. Dicen algunos investigadores que eso sería una concepción animista del mundo, donde dotamos al mundo de ánima. Todo está vivo, todo tiene ánima, todo tiene un espíritu. Por ende, estas expresiones podrían estar manifestando esos elementos de comunión, de contacto permanente con la naturaleza. E incluso, vuelvo a lo del principio, esta cuestión de la práctica chamánica, que tiene mucho que ver con la cosmovisión, también es una forma de mostrar cómo esos especialistas podían estar traspasando esos mundos de lo espiritual. Nombrabas recién a los guanacos y a los investigadores en su momento y pensaba en Casamiquela, que investigó muchísimo sobre la Patagonia y la evolución. Digo, lo que nosotros hoy podemos ver, ¿cuánto es de lo que había? Si era algo extraordinario que se conserve y que lo podamos encontrar. Probablemente sea mucho menos de lo que había. Y mira, para ponerte un ejemplo, hay un sitio de pinturas rupestres muy famoso en Argentina, que es el Cerro Colorado en Córdoba. En el Cerro Colorado, a simple vista, se descubrieron una cantidad por arriba de las 200 figuras que uno podía reconocer. Pero con técnicas de infrarrojo, de fotografías de infrarrojo, aparecieron el triple de imágenes, por debajo o a los costados de las que podíamos ver. ¿Qué pasó? El tiempo produjo una serie de alteraciones donde se volvió a recubrir con una pátina natural lo que era la pintura antigua, incluso a veces hasta la misma contaminación actual altera, sobre todo en lugares más cercanos a las ciudades. Eso es un ejemplo. También hay que pensar en lo que se destruyó. Hay muchas pinturas y grabados que están hechos sobre rocas que se descascaran, sobre todo en los ambientes donde hay una extrema sequedad y donde la diferencia entre calor y frío en el mismo día es muy intensa, o sea, mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche. Eso produce un efecto de descascaramiento de las rocas y se pierden. Ahí hay grabados que por supuesto se destruyen. ¿Pintaban en cuevas nada más o nosotros encontramos en cuevas? Las cuevas lo que tienen es que son un ambiente ideal para la preservación. Se preserva mucho mejor. Exactamente. Pero es verdad, digamos, no solamente lo hacían en cuevas, No. lo podían hacer en cualquier lugar. Uno puede andar en cualquier provincia del noroeste argentino haciendo prospecciones y encontrarse en un bloque pequeñito, así, de este tamaño, grabados. Ahora, Marco, yo decía al principio del programa, digo, las líneas de Nazca, por ejemplo, ¿son pinturas rupestres o se las No. considera otra cosa? No, es otra cosa eso. Porque las líneas de Nazca están hechas con una técnica que no tiene mucho que ver con el grabado rupestre. Y lo increíble de las líneas de Nazca es que no se perciben uno está parado en el terreno y no te das cuenta de que estás al lado de una de estas líneas de Nazca. Solamente es posible verlas desde el aire. Lo cual en la arqueología, en el mundo de la arqueología, ha suscitado una cantidad enorme de enigmas, y en el mundo que extracientífico, incluso hasta las más alocadas explicaciones acerca de qué serían. Pero se cree que esas ya se hicieron con técnicas sofisticadas, donde
hay conocimientos matemáticos implicados, donde hay todo un juego de herramientas y sogas, donde las distancias mismas están calculadas, donde se sabe muy bien cómo lograr un círculo perfecto pivoteando jugando justamente con estacas y sogas y saber pivotear sobre un lugar, y de esta forma lograr estas figuras en dimensiones extraordinarias para lo que comúnmente se ve. Recién hablábamos del norte argentino. Tenemos un informe del CONICET a propósito del arte rupestre allí. Lo vamos a compartir. El arte rupestre comprende todas aquellas manifestaciones gráficas hechas sobre soportes rocosos. En Argentina, particularmente en el noreste argentino, es casi tan antiguo como la llegada del hombre a esta parte de la Argentina. Y tiene que ver con producciones rupestres de cazadores-recolectores, de grupos cazadores-recolectores. Entonces estamos hablando de un arte rupestre de casi 10.000 años de antigüedad. Las técnicas principales o fundamentales del arte rupestre son dos: el grabado y la pintura rupestre. Así que para que una persona, un individuo, elija una técnica sobre otra, hay que evaluar las cuestiones operativas y otras cuestiones que pasan por la identidad del grupo y el significado que tenga un tipo de representación pintada, un tipo de representación grabada para ese grupo en particular. ¿Cuál es el rol del arte rupestre? Pues siempre estuvo presente la necesidad de ordenar aquello que no se conoce, de darle un significado. El arte rupestre tiene ese rol, tiene ese poder. Las representaciones más frecuentes son de camélidos salvajes, obviamente. Son los camélidos, las presas que cazan, que se tratan de vicuñas y guanacos particularmente. Cuando pasamos de la etapa de las economías extractivas, de las cazadoras recolectoras, a las economías productivas, básicamente el agropastoralismo, esos camélidos que en un primer momento tenían determinados atributos que me remitían a la figura de los camélidos salvajes, pasan a mostrar otros atributos que ya remiten a la figura de los camélidos domesticados, como el caso de la llama y la alpaca. Estos lugares, a lo largo del tiempo, lo que hicieron fue condensar memoria y ser hitos fundamentales en la reproducción de la memoria social de esos grupos. Bueno, ahí veíamos un poco lo que estábamos charlando también con Marco. Y acá tenemos una imagen muy particular que la trajiste, que es de La Rioja, en donde obviamente se da lo que decía, ¿no? La preservación, cómo se va descascarando, y también algún muñeco que va y escribe cualquier cosa, ¿no? Que más que rupestre es una cosa de ahora, grabando su nombre o alguna leyenda. Bueno, justamente acá tenemos un ejemplo de lo que puede pasar cuando no existen programas de protección adecuados sobre los sitios arqueológicos. Acá tenemos grabados antiguos, uno puede ver que son los menos marcados, las figuras que vemos que no están tan marcadas como las letras, que sí estamos viendo aquí que vino Agui, por ejemplo, o Luis y dijo quiero dejar mi impronta. A ver... El problema acá es que, primero y principal, es que qué importante que es conservar aquello que puede tener, como escuchábamos recién, 9.000, 10.000 años de antigüedad, 2.000, no importa, pero son expresiones de pueblos que ya desaparecieron, de los cuales tenemos mucho que aprender. Y por el otro lado, esta cuestión de la expresión de su cosmovisión, ese sentido que le daban acerca de la importancia de manifestar sobre los grabados rupestres aspectos profundos de su vida. Los grabados recientes evidentemente son con un sentido muy diferente y uno podría decir, bueno, sí, pero al fin y al cabo también son expresiones. El problema está en que justamente se hacen por encima de las antiguas y las terminan destruyendo. Y además el sentido que se le da creo que carece de esa profundidad que le intentaron dar en el pasado. Pero bueno,
Nadie está en contra de la manifestación artística de cada uno. El problema es que creo que como arqueólogo y muchos piensan como yo que es necesario preservar este tipo de manifestaciones rupestres porque, como hablábamos hace un rato, se ha preservado muy poco en relación de lo que había. Y por ende, si ya el tiempo e incluso la vida moderna produce alteraciones sobre las que existen, si encima adrede se va y se graba arriba, se las destruye, va a quedar muy poco para el futuro. ¿Hay fosilización de arte rupestre? La fosilización es un fenómeno que se usa más que nada para los organismos y para cosas de carácter orgánico. No se habla justamente de fosilización cuando se hace alusión a la expresión rupestre. Fosilización es, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es el de un hueso, porque hay huesos que tienen una antigüedad de 50 millones de años, el caso de los dinosaurios. Porque se van produciendo un reemplazo de elementos químicos del hueso original por elementos minerales que hace que se convierta en una roca. Entonces, eso es un fósil. Ahora, Marcos, el cambio de color, ¿no?, de lo que se encuentra, ¿varía mucho en el tiempo? Depende del lugar, pero puede que sí. Si tenemos la suerte de encontrar una cueva sellada, como la que encontraron en Francia, ahí lo que sorprende es como si hubieran grabado, hubieran pintado ayer. Y eso al mismo director de cine Herzog lo sorprendió y por eso decidió hacer esa película. Pero hay lugares que están más expuestos a la intemperie y se puede llegar a alterar en el transcurso de los siglos una parte importante de lo que había. Y a veces es muy difícil lograr desentrañar qué imagen había detrás. Pero puede haber casos en donde esté mejor preservadas. Justamente el caso de las cuevas que hablábamos hoy. Condiciones de humedad, condiciones de luz. La luz solar también, en el caso de pinturas, puede alterar mucho. Claro. Ahora, si no hay luz solar, eso va a preservar mucho mejor, por supuesto. Tenemos un informe también de las cuevas de Altamira, porque obviamente ese fue un descubrimiento que se hizo en el 1800, pero que realmente es muy curioso, así que lo vamos a compartir con ustedes. Hacia 1868, el español Modesto Cubillas estaba buscando a su perro mientras cazaba. Cuando movió un poco la maleza, descubrió una cueva. Enseguida le avisó al naturalista Marcelino Sanz de Sautuola. Sanz visitó la cueva varias veces, pero fue más de 10 años después, en el verano de 1879, que su hija María, de 8 años, miró el techo de la cueva y dijo: «Mira, papá, bueyes pintados». Eran decenas de bisontes y ciervos, además de signos, caballos y manos humanas. El techo y muchas paredes tenían esas imágenes en colores ocres y negros. Acababa de descubrir las pinturas de la cueva de Altamira, considerada la Capilla Sixtina del arte rupestre. Las pinturas y grabados de la cueva muestran que fue utilizada durante 22.000 años, desde hace unos 35.600 hasta hace 13.000 años. Luego de eso, la entrada principal quedó sellada por un derrumbe. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 y es imprescindible su conservación porque las pinturas son muy delicadas y vulnerables a la presencia humana. La simple respiración de los visitantes aumenta la temperatura y la humedad del ambiente. Esto hace que el agua del aire que contiene bacterias se desplace y se condense sobre las pinturas. Este fenómeno es natural, pero se exacerba por las visitas. Cuando se combina con la exposición continuada a la luz, se favorece la reproducción de estas comunidades bacterianas y de algas sobre las pinturas. Para minimizar los riesgos, en la cueva de Altamira, el número de visitantes se limitó a 5 a la semana. La visita dura 37 minutos y solo 8 minutos en la zona de los techos policromos, que es una de las más delicadas. Los visitantes deben vestir un traje desechable, gorro, máscara y calzado especial. Además, no se permite el contacto con la roca ni hacer fotos con flash. Bueno, otro detalle tiene que ver con las técnicas y con la calidad de ese dibujo. Hay algunos que son realmente dibujos perfectos y otros que son como si fueran de niños, ¿no? Digo, ahí también hay una variedad importante. Acá hay dos cosas que considerar. Por un lado, lo que se considera la calidad de una expresión y con qué parámetros los medimos. Porque por ahí, si lo medimos desde parámetros de un artista actual, por supuesto que hay figuras que nos van a parecer muy precarias. Como pero elementales. Claro.
quizás hasta el mismo, digamos, conjunto de códigos desde su propia cultura no requiere ir más allá, o eso es lo que está, lo que se espera. Ahora, vemos otros que nos sorprenden, o sea, parecen hechas como por maestros del arte. Eso nos está mostrando cómo había personas que se preparaban desde chicos, o sea, y se convertían en verdaderos especialistas y lograban unos trazos que son dignos de admirar. Muchos artistas plásticos de la actualidad admiran muchos de las pinturas. En Altamira, por ejemplo, es sorprendente lo que aparece. Y en cuanto a las técnicas, bueno, tenemos la de la pintura, por supuesto, la del grabado, como decíamos, y después esta otra que es tan especial y que se veía un poco en la imagen de Altamira de hace un segundo, la del aerógrafo, que es justamente a través de un tubo con un hueso de ave, por lo general, se pone pigmento dentro de la boca y se escupe sobre... y con ese canuto, ¿no? Y se pone un objeto que muchas veces es su propia mano, y alrededor de ese objeto que va a servir como negativo, justamente como impronta, se va a crear esa imagen. Tenemos el caso paradigmático en el sur argentino, que es el de la Cueva de las Manos, en el río Pinturas. Es uno de los más sorprendentes incluso a nivel mundial. ¿De qué fecha es eso? ¿Cuántos años tiene? Bueno, de antigüedad? Por dataciones de excavaciones y demás, se cree que está en el rango de los primeros pobladores de la Patagonia, entre 7.000 y 8.000 años de antigüedad. Son expresiones típicas de momentos antiguos para lo que es la ocupación de la Patagonia. Que si bien los estudios actuales están mostrando que hace 15.000 años ya había seres humanos en esos territorios, estas expresiones son las que estamos viendo justamente. Son muy antiguas para lo que es el arte rupestre en general, que por supuesto la mayor cantidad de expresiones son de un poco más acá en el tiempo. Podemos hablar de 3.000, 2.000 años de antigüedad. Hay una noticia un poco que salió de último momento, que no se conoce mucho, que un poco se relaciona con la otra pregunta de los dientes, y que es con unos alemanes que encontraron un diente fosilizado de, no sé, 9 millones de años. Es una locura. ¿Hay algo que nos puedas comentar de esto? Sí, salió es muy reciente eso, y creo que por ende todavía falta todo un proceso de revisión y de discusión al interior de la comunidad académica, porque no es un hallazgo cualquiera, es un diente fosilizado justamente. Sí, 9.7 millones de años creo que era el fechado que lograron. El problema es un diente. Se encuentran cientos de dientes en muchos lugares, pero pareciera ser muy similar a aquellos homínidos. Homínidos son ancestros nuestros dentro de la cadena evolutiva. Muy similar a los homínidos africanos. Las teorías actuales acerca de la evolución humana dicen que el origen del hombre habría estado en África. Por ende, la mayor cantidad de fósiles de estos homínidos aparecen en África. Si bien después grupos de homínidos salen de África y se distribuyen por otros continentes, este hallazgo en particular es demasiado antiguo. Porque estos homínidos africanos están en el rango de ¿Dónde se descubrió el diente? En el Rin, en el río Rin, en Alemania. Estos hallazgos de África están en el rango de los 4 a 6 millones de años. Y estos, estamos yéndonos como 4 millones de años más. Si es tal como están diciendo ahora desde muchos medios de comunicación que están replicando estas publicaciones científicas, hay que reescribir algunas cosas acerca de la evolución humana, porque no se esperaba encontrar restos de homínidos de esa antigüedad en Europa. Sí podríamos esperar para África, pero no en Europa. Pero recaudos... Hay que esperar igual. Sí, recaudos que... No 9 millones de años, hay que esperar un tiempito. Un poco menos, pero hay que esperar un poquito. En un rato vamos a hablar de dientes, eso será después de la pausa, pero ahora lo tengo a Chucho, porque recién hablaba de esta particularidad, ¿no? Lo que sería un aerógrafo hoy, pero en aquella época. Uno podría decir, mirá, esto está esculpido. No, está escupido. Sí. Bueno, vamos con Chucho a ver qué trajo
¿Va a escupir, Chucho, o no? No, vamos a soplar. menos mal, menos con mal. nuestro aerógrafo paleolítico, te diría. Perfecto. Nuestro aerógrafo casero. ¿Cómo hacían hace 25.000, 30.000 años atrás para pintar con todo esto? Bueno, agarraban una vasijita, un hueso de ave, que era hueco, y con eso pintaban, como nos explicaba Marco recién, con el aerógrafo. Bueno, te voy a representar cómo hacerlo con un sorbete, con una cajita de fósforo, con un cuadradito de cartón, con algo. Te voy a enseñar a realizarlo primero. Primero te muestro cómo se hace y después te voy a demostrar. Mira, vamos a cortar un sorbete. Más allá de mostrar esto, hay que ver si después tenés capacidades para el hecho artístico, ¿no? Intentaremos. Bien. Bueno, una vez que tenemos nuestro sorbete cortado, ¿ves? Tenemos dos medidas. Una más cortito para que suba rápido el elemento con el que vamos a pintar. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a pegar en un cartoncito. ¿Ves este cuadradito? Sí. Vamos a hacer un ángulo. Lo agarramos así, le ponemos un poco de cinta y pegamos este acá. El otro que cortamos lo vamos a pegar acá. Vamos a hacer que haga tope. La más cortita que esté un poquitito más arriba. Y también la dejamos ahí, cortamos. Así con esto tenemos armado nuestro aerógrafo. Bien. Así de simple. Esto era lo que utilizaban ellos con un hueso hueco, con un hueso de ave. Bueno, ahora viene la parte en que tenemos que pintar. Ahí se te va a complicar. Sí. Nada, intentemos que no. No tenemos pigmentos naturales, no fue que buscamos, pero sí agarramos una tiza y la rayamos. Una tiza común, esa tiza que conocemos todos. Bien. La agarramos con el rallador de queso y empezamos a rallar una tiza para tener nuestros pigmentos. Fue así de simple. Y acá tenemos, mira, te muestro acá. Celeste, tenemos naranja un celeste, un naranja, un rosa o rojo. Estos son nuestros pigmentos. ¿Cómo hacían ellos? Como nos explicaba recién Marco. Agarraban sobre una pared, apoyaban una mano y soplaban para que ese pigmento se pegue en la piedra y quede impresa esta mano. Después sacaban y quedaba la forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y científicamente, ¿cómo funcionaba esto? Esto funciona, mira, te lo voy a demostrar acá. Si yo pongo esto en el pigmento, este carito, yo lo sumerjo en el pigmento que tenemos ahí, en ese polvo. Estamos usando el efecto Venturi. Acá tenemos la presión atmosférica que está empujando todo esto para abajo, como hablamos muchas veces. Cuando nosotros soplamos fuerte por este cañito, soplamos bien fuerte por acá. Cuando soplamos, sale el aire por acá y estamos quitándole presión a la parte de arriba del cañito este. Sí, del que va hacia el pigmento. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando? Que la presión atmosférica haga subir, empuje más y haga subir por acá el polvo, la tiza en este caso. Y cuando llega acá, al estar soplando, pulverizamos sobre la piedra. Esta es la parte científica. Ahora mira, yo lo que voy a hacer, acá tenemos nuestra roca, que es de papel en este caso, la vamos a humedecer. ¿Para qué? Para que nuestro material, esta tiza, se quede adherido. Yo no voy a poner las manos, como te darás cuenta, ya ahí estamos con un diseño. Y vamos a soplar. Mirá. Tenemos varios colores. Metele otro color, metele otro color. color. Dale, muy simpático verte haciendo esto en televisión. Soplo bien fuerte. Sí, ahí va. Ahí tenemos nuestro arte rupestre. En vez de sacar mi mano, nosotros ya le dejamos un diseño ahí armado. Mira, que es el logo del programa. Tiramos un poquito. Y ahí fíjate. ¡Hermoso, Chucho! Como en las cuevas de la mano. Tenemos nuestro aerógrafo casero. Ni le pregunto a Marco porque el tipo está acostumbrado a ver cosas increíbles y bueno, ¿qué va a hacer? Marco, te quiero agradecer por haber venido, ¿eh? Un placer haberte tenido y muy didáctico todo lo que nos enseñaste. Salió bien igual, ¿eh? Salió bien, sí. Vamos, Marco. Ahí está. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Después nos vamos a meter con el tema odontológico y por qué tenemos caries. Pero mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Hacemos una pausa y venimos con el siguiente tema. Ya estamos.